La Academia de Defensa Galáctica ubicada en el remoto planeta Bord Talis 7 zumbó con actividad mientras un nuevo grupo de reclutas llegaba de toda la galaxia. La extensa instalación con sus relucientes torres plateadas y pancartas holográficas se erguía como un testimonio de la unidad de varias civilizaciones alienígenas, que se habían unido en nombre de la paz y la seguridad interestelares. Entre la multitud de rostros nuevos había seres de todas las formas, tamaños y orígenes. Las imponentes criaturas insectoides chasqueaban sus mandíbulas nerviosamente. Los reclutas con apariencia de anfibios del mundo del agua se deslizaron sobre tierra firme por primera vez y los estoicos soldados humanoides ajustaron sus uniformes con precisión militar. En medio de esta ecléctica reunión se encontraba el capitán Albert X, un representante humano de la Tierra. Albert escaneó el área con un comportamiento tranquilo pero observador. El cuerpo compacto de los soldados de la Tierra, de poco menos de 6 pies de altura, parecía casi insignificante en comparación con algunos de los reclutas más grandes. A pesar de esto, había un aire de tranquila confianza sobre Albert que insinuaba experiencia y competencia. Vestido con el uniforme azul oscuro aerodinámico de la Fuerza Espacial de las Naciones Unidas, Albert llevaba una bolsa de lona colgada de un hombro y se movía con la gracia segura de alguien acostumbrado a entornos de alta presión cerca de un grupo de reclutas titánicos humanoides. Musculosos enormes con piel que se parecía a la piedra reunidos en un círculo, sus voces profundas resonando en el patio. Mire a los humanos. Uno de ellos se burló lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por todos. Cerca de pequeñas cosas frágiles no durarán una semana aquí y mucho menos en el campo. El que hablaba era Crador, un guerrero titánico que se elevaba sobre todos los presentes. Sus hombros anchos y mandíbula cincelada le daban una apariencia escultural y su voz tenía el peso de alguien acostumbrado a llamar la atención. La raza Kror era famosa por su destreza física, a menudo comparada con tanques andantes debido a su fuerza y resistencia naturales. Miró a Albert con una mezcla de diversión y desdén, como si la idea misma de un humano compartir el mismo campo de entrenamiento era una broma cósmica. Albert se detuvo y miró en dirección a Cade, pero no dijo nada. La pausa momentánea fue suficiente para provocar la risa de los compañeros de Cade, quienes intercambiaron miradas satisfechas sin inmutarse. Albert continuó caminando en dirección al mostrador de registro, donde flotaban pantallas holográficas sobre un elegante mostrador metálico detrás del escritorio. Un insecto para él, un oficial con 6 brazos, procesaba a los reclutas con eficiencia mecánica, repartiendo paquetes de orientación y asignando alojamientos mientras Albert esperaba en la fila. Fragmentos de conversaciones zumbaban en el aire. Los reclutas comparaban sus mundos de origen, se jactaban de sus logros y especulaban sobre los desafíos que los esperaban a pesar de la charla. El enfoque de Albert se mantuvo agudo. Los ojos de los soldados parpadeaban ocasionalmente hacia Kropder y su grupo. Estaba claro que el titaniano tenía la intención de hacer un espectáculo del humano, pero Albert no estaba dispuesto a morder el anzuelo cuando finalmente fue el turno de Albert. El oficial insectoide saludó al humano con una serie de clics antes de cambiar al nombre y designación de la lengua galáctica como un capitán. Albert X, Fuerza Espacial de las Naciones Unidas. Tierra. Los ojos multifacéticos del oficial estudiaron brevemente a Albert antes de escribir algo en la interfaz holográfica. Sala 17. Ve la orientación de entrenamiento comienza a las 0600 horas. La asignación de su equipo se anunciará durante la próxima sesión informativa. Tomando los materiales asignados, Albert asintió cortésmente y se hizo a un lado en dirección a los cuarteles. Los dormitorios eran una mezcla de diseño funcional y arquitectura alienígena, con paredes que cambiaban de color según la hora del día y los reguladores atmosféricos que se ajustaban a las necesidades de diversas especies. Los pasillos estaban llenos del sonido de los reclutas instalándose y Albert encontró rápidamente la habitación designada. Dentro, los alojamientos espartanos eran exactamente lo que uno esperaría: una litera simple, una unidad de almacenamiento y una consola holográfica para acceder a horarios y mensajes. Albert comenzó a desempacar con deficiencia practicada, preparándose mentalmente para los días venideros. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la pieza se interrumpiera. Una voz retumbante resonó en el pasillo, seguida por el sonido de pasos pesados. ¿Dónde está el humano? Quiero ver al llamado guerrero de cerca. Albert suspiró por dentro, ya reconociendo la voz de Cade. El titaniano apareció momentos después, flanqueado por 2 de sus compañeros. Su presencia llenó el estrecho pasillo, su gran tamaño haciendo que el espacio se sintiera claustrofóbico. Dor se apoyó contra la puerta, su piel como de piedra brillando bajo las luces artificiales. Así que eres a quien enviaron desde la Tierra, dijo, su tono goteando burla. Espero que hayas traído más que solo tus pequeños músculos. Este no es un planeta de baja gravedad donde puedes fingir tu camino. Albert se giró para mirarlo, encontrando la mirada de Cade sin
¿Inmutarse algo? ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó el humano de manera uniforme. La respuesta pareció tomar a Courde desprevenido, aunque solo fuera por un momento. En ese momento había esperado enojo o actitud defensiva, pero la actitud tranquila de Albert solo alimentó su necesidad de provocar. Solo estoy tratando de averiguar por qué se molestan en enviar a los de tu tipo aquí. Cdor continuó. Levantaremos equipo y lucharemos en el frente. ¿Qué vas a hacer? Archivar el papeleo. Los otros titanes se rieron entre dientes. Su risa hizo eco en el pasillo. Albert permaneció sereno y se negó a dejarse arrastrar a una discusión sin sentido. Si terminaste, tengo que prepararme para la reunión informativa de mañana. Albert dijo volviéndose hacia la tarea en cuestión. La sonrisa de Cork Se desvaneció levemente y fue reemplazada por un destello de irritación. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran y la falta de reacción de Albert solo lo hizo más decidido a afirmar su dominio. No creo que puedas esconderte detrás de esa actitud tranquila para siempre. Thor Dijo, bajando la voz a un gruñido amenazador. Cuando llegue el momento, veremos de qué estás hecho realmente. Con eso, se dio la vuelta y se fue furioso. Sus compañeros lo seguían de cerca cuando el sonido de sus pasos se escuchó. Albert exhaló lentamente una pequeña sonrisa burlona jugando en las comisuras de los labios del soldado. El encuentro había sido predecible, casi un cliché, pero Albert sabía que las acciones hablarían más que las palabras en los días venideros. El primer día en la academia apenas había comenzado y ya estaba listo el escenario para una confrontación que desafiaría las percepciones y redefiniría lo que significaba ser humano. Entre las estrellas, el aire matutino en la Academia de Defensa Galáctica estaba denso de anticipación mientras los reclutas se reunían para su primera sesión de entrenamiento. La enorme arena al aire libre envuelta por escudos de energía resplandecientes zumbaba con actividad. Cadetes alienígenas de diferentes formas y tamaños se estiraban, ajustaban sus equipos o conversaban en voz baja. A pesar de la diversa cacofonía, una figura permaneció concentrada y silenciosa. El capitán Albert X de la Tierra Albert observó los alrededores con una intensidad tranquila analizando el entorno y los individuos dentro de él. Al otro lado de la arena, Cdor se destacaba como una montaña entre colinas. El guerrero titánico con su imponente físico y postura segura llamó la atención de quienes lo rodeaban. Su risa profunda y retumbante se extendió por todo el campo mientras hablaba animadamente con sus compañeros. Estaba claro que estaba disfrutando del centro de atención. Su encuentro anterior con Albert alimentó su valentía. Los reclutas pronto se reunieron en formaciones ordenadas cuando el comandante Rex, una figura reptil con una cara angular afilada y una cola que se balanceaba con autoridad, entró en la arena. Los penetrantes ojos amarillos de Rex escanearon a la multitud, asegurándose de que hubiera silencio antes de hablar. Bienvenido a la Academia de Defensa Galáctica. Su voz retumbó amplificada por un proyector holográfico. Estás aquí porque eres lo mejor que tus mundos tienen para ofrecer, pero déjame ser claro aquí, nada de eso importa. Títulos, reputaciones, atributos físicos, nada de eso te protegerá de lo que se avecina, solo tus acciones y resiliencia te definirán. Las palabras del comandante quedaron suspendidas en el aire como un desafío y Albert sintió una leve onda de aprobación. Este era el tipo de entorno donde los resultados importaban más que las palabras y Albert prosperaba con esos principios meritocráticos. Sin embargo, la calma pronto fue interrumpida por una voz baja y burlona del grupo de titanes. ¿Acciones, eh? Me encantaría ver qué acciones pueden realizar los humanos. Cdor murmuró lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo escucharan. Sus compañeros se rieron entre dientes y algunos otros reclutas miraron en dirección a Albert con curiosidad por ver cómo respondería el humano. Albert, sin embargo, permaneció impasible, centrándose en cambio en las instrucciones del comandante. La sesión comenzó con una serie de pruebas diseñadas para evaluar las capacidades físicas y mentales de los reclutas, desde navegar por pistas de obstáculos holográficas hasta resolver complejos acertijos tácticos con limitaciones de tiempo. Las tareas fueron agotadoras. Albert abordó cada desafío con precisión usando la estrategia y la adaptabilidad para compensar cualquier desventaja física percibida. No fue llamativo, pero fue efectivo, ganándose el respeto silencioso de algunos reclutas observadores. Cdor, por otro lado, dominó las pruebas físicas con facilidad. Su gran fuerza y resistencia lo convertían en un natural en tareas que requerían fuerza bruta. Levantó pesos enormes.
Aplastó barreras simultáneas y llevó a su equipo a la victoria en un ejercicio de tira y afloja. Cada muestra de fuerza fue acompañada por su característica presunción y no pasó mucho tiempo antes de que volviera su atención a Albert. A medida que avanzaba el día, los reclutas fueron llevados a una sección de la arena donde varias piezas de equipo militar estaban dispuestas. En filas ordenadas, el comandante explicó el siguiente ejercicio: mover el equipo de un extremo de la arena al otro dentro de un límite de tiempo establecido. La tarea requería trabajo en equipo, fuerza y coordinación, ya que algunos de los objetos eran demasiado pesados para que un solo recluta los manejara solo. Kdor aprovechó la oportunidad para lanzar un desafío directo. ¿Qué tal si hacemos esto más interesante?, gritó con su voz retumbante atravesando el ruido. Veamos si el humano puede manejar esto sin cualquier ayuda. Todos los ojos se volvieron hacia Albert, que permaneció inmóvil en medio de los murmullos y susurros. Kdor sonrió burlonamente, haciendo un gesto hacia la pieza de equipo más grande de la alineación, una unidad reguladora de gravedad que pesaba más de 3 toneladas. Era un dispositivo monstruoso parecido a un cab con paneles brillantes y cableado intrincado, claramente diseñado para operaciones de servicio pesado. Continue. El terrícola Crate se burló. Muéstrenos lo que tiene. La mirada del comandante se movió entre Albert y Kdor, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Después de todo, este era un lugar para probarse a sí mismo, y VX parecía contento de dejar que los reclutas resolvieran sus disputas dentro de los límites del ejercicio de entrenamiento. Albert dio un paso adelante. La tranquila confianza irradiaba de cada movimiento medido. Lo intentaré. Albert dijo en tono neutral y modesto. La simplicidad de la declaración pareció desarmar a la multitud, provocando algunas risas escépticas, pero también una sensación de intriga. Kdor cruzó los brazos. Su piel como la de una piedra brillaba. Bajo la luz solar artificial, listo para disfrutar de lo que asumió que sería un vergonzoso fracaso, Albert se acercó al regulador de gravedad estudiándolo cuidadosamente. El humano no se apresuró ni mostró ningún signo de frustración. En cambio, rodeó el dispositivo para evaluar su estructura y distribución de peso. Mientras que otros podrían haber visto la situación como una oportunidad para una exhibición cruda, Albert lo trató como un problema a resolver, un rompecabezas que requería la combinación correcta de fuerza, apalancamiento y técnica. Cuando Albert colocó las manos en los bordes del regulador, un silencio cayó sobre la multitud. Incluso Kdor pareció cautivar momentáneamente su sonrisa. Congelado mientras observaba los movimientos humanos, Albert Ben dobló las rodillas ligeramente, ajustando la postura y el agarre, y con una exhalación controlada comenzó a levantar. El primer intento se encontró con resistencia. El peso del dispositivo presionando hacia abajo como una fuerza inamovible. Albert no vaciló. En cambio, restableció la postura e intentó nuevamente, esta vez cambiando el ángulo del elevador. Un leve crujido resonó cuando el dispositivo se movió. La audiencia se inclinó hacia adelante en anticipación colectiva para el tercer intento. Albert encontró el punto de equilibrio. Utilizando el regulador diseñado para crear palanca, con un aumento de esfuerzo el humano levantó el dispositivo del suelo. Tambaleándose brevemente antes de estabilizarse, jadeos ondearon entre la multitud. Cuando Albert comenzó a moverse paso a paso, el humano llevó la pieza de equipo de 3 toneladas a través de la arena, cada músculo en el marco compacto. Trabajando al unísono, sudor perlaba la frente, pero la determinación en los ojos de Albert nunca vaciló. El momento fue surrealista, un testimonio de la tenacidad y el ingenio humanos. La expresión de Cade se oscureció cuando se dio cuenta de que este no era el fracaso que había anticipado. En cambio, Albert había convertido el desafío en un triunfo silencioso que destrozó las suposiciones sostenidas por muchos en la multitud. Cuando Albert dejó el regulador en el lugar designado, la arena estaba en silencio. La magnitud de los pies dejando asombrados incluso a los reclutas más escépticos. Albert se enderezó secándose el sudor de la frente y encontrando la mirada de Cade no había presunción, sin regodeo, solo un tranquilo reconocimiento del logro. Kdor por primera vez se encontró sin palabras. La burla se desvaneció en algo parecido al respeto. El ejercicio continuó, pero el tono de la arena había cambiado. La acción de Albert habló más fuerte que cualquier argumento, y aunque Kdor permaneció estoico por fuera, la semilla de la duda había sido plantada. El desafío se había emitido y se había enfrentado, pero la rivalidad estaba lejos de terminar. El silencio del dormitorio de Albert esa noche fue un marcado contraste con los eventos anteriores en la arena de entrenamiento. El triunfo de llevar el equipo de 3 toneladas había enviado ondas a través de la academia, provocando conversaciones y percepciones cambiantes entre los reclutas. Para Albert, aunque era solo otro día, el humano no tenía interés en la teatralidad o demostrar superioridad.
El objetivo era simple: adaptarse, sobrevivir y sobresalir, pero la creciente atención no era algo que Albert pudiera ignorar, especialmente cuando venía con una mezcla de admiración y escepticismo cuando la puerta de la habitación se cerró con un suave silbido. Albert se sentó en el borde de la litera y revisó el programa de entrenamiento del día siguiente en la consola holográfica. Los ejercicios enumerados eran: desalentadores ejercicios de resistencia, simulaciones de supervivencia y escenarios tácticos avanzados, todos diseñados para impulsar a los reclutas más allá de sus límites. El enfoque de Albert, la preparación agudizada, fue clave. La fuerza física por sí sola no sería suficiente. El éxito que la academia requería era estrategia y cualidades de adaptabilidad en las que la humanidad se había apoyado históricamente para prosperar en toda la academia. Sin embargo, Credor estaba pensando. Los aposentos del titán eran más grandes que los de Albert, diseñados para acomodar su enorme cuerpo, pero el espacio se sentía estrecho bajo el peso de su frustración. Sus compañeros, que inicialmente habían compartido su burla del humano, ahora caminaban con cuidado a su alrededor. No estaban seguros de cómo navegar por el silencio. El orgullo de Cade había recibido un golpe y no estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y mucho menos a que lo desafiaran. Superado frente a una audiencia. Terrícola o no, no murmuró para sí mismo: nadie me avergüenza así, mientras Albert pasaba la noche refinando técnicas y preparándose mentalmente para el día siguiente. Courde estaba formulando un plan que necesitaba para reafirmar el dominio no solo por su ego, sino para recordarles a todos porque los titanes eran los principales guerreros de la galaxia. Para él el éxito humano era una casualidad, una anomalía que podía ser aplastada con el enfoque correcto. No se trataba de fortalecimiento bruto donde Cropder había aprendido tanto, sino de estrategia. Si Albert quería jugar el juego de manera inteligente, Cdor estaría a la altura del desafío. La advertencia llegó con la academia bañada en el resplandor dorado de los hijos gemelos de Rallis 7, los reclutas reunidos en el patio central, su charla puntuada por el zumbido ocasional de los drones de entrenamiento flotando sobre sus cabezas. Albert llegó temprano, como siempre, escaneando a la multitud, con un ojo experto la presencia del humano, mientras que discreto ordenaba atención. Conversaciones silenciosas mientras Albert pasaba junto a los reclutas, separándose sutilmente para dejar paso. Estaba claro que la actuación del día anterior había dejado una impresión. Cdor ya estaba allí, su imponente figura elevándose sobre un grupo de compañeros titanes. Vio a Albert y sonrió, su confianza aparentemente restaurada. El día los ejercicios le ofrecieron otra oportunidad de demostrar su valía, y esta vez estaba decidido a no flaquear. El comandante Rex llegó poco después, su mirada aguda atravesando la multitud. El entrenamiento de hoy pondrá a prueba su resistencia, habilidades para resolver problemas y trabajo en equipo. Anunció que se dividirá en equipos y se le asignará la tarea de navegar en un escenario de combate simulado. Cada equipo debe recuperar una baliza del centro de la arena y devolverla a su base mientras enfrenta una serie de obstáculos. Los reclutas intercambiaron miradas, evaluando a los posibles compañeros de equipo. La simulación fue diseñada para imitar condiciones de combate reales con peligros ambientales, drones enemigos y recursos limitados. No se trataba solo de fuerza, que requería coordinación, pensamiento rápido y confianza. Para sorpresa de todos, Cdor se hizo cargo inmediatamente de su grupo. Su voz resonante no dejó lugar a discusión mientras asignaba roles y diseñaba una estrategia. Dejó en claro que tenía la intención de dominar el ejercicio, y sus compañeros de equipo, ansiosos por aprovechar su reputación, siguieron su ejemplo sin cuestionarlo. Albert, mientras tanto, se encontró en un equipo con reclutas de varias especies, ninguno de los cuales se conocía particularmente entre sí. Era una mezcla de fortalezas y debilidades: un navegante anfibio con instintos agudos, un técnico insectoide pequeño pero ágil y un francotirador humanoide silencioso con una vista aguda. A diferencia del grupo de Cade, aquí no había un líder natural. Albert asumió el papel no por la fuerza, sino a través de una competencia silenciosa, ofreciendo sugerencias y ganándose rápidamente la confianza de los demás a medida que comenzaba la simulación. La arena se transformó en un laberinto extenso de terreno accidentado, obstáculos imponentes y drones hostiles. Los reclutas se dispersaron. Cada equipo trazó su propio camino hacia la baliza. El grupo Cdor se movió con fuerza bruta, rompiendo barreras y dominando todo lo que se interponía en su camino. Su avance fue rápido pero caótico, dejando un rastro de destrucción que llamó la atención de los drones. Las alarmas sonaron cuando las defensas automatizadas se enfocaron en su ubicación, lo que los ralentizó. El equipo de Albert, en contraste, se movió con una precisión calculada. Evitaron enfrentamientos innecesarios, utilizando la agilidad de los insectoides para explorar el frente y los instintos del Navigator para encontrar caminos ocultos cuando se enfrentaron a los drones.
El francotirador los eliminó con precisión quirúrgica, conservando energía y minimizando los riesgos. Albert coordinó sus esfuerzos, equilibrando a la perfección las fortalezas únicas de cada compañero de equipo y manteniendo al grupo concentrado en su objetivo. Baliza en sí estaba ubicada en el corazón de la arena, custodiada por una formidable variedad de defensas. El equipo de Kdor la alcanzó. Primero, su enfoque de fuerza bruta despejó el área inmediata, pero recuperar la baliza no fue una tarea sencilla. Estaba incrustada en un pedestal, rodeado por un complejo mecanismo de bloqueo que requería una calibración precisa para desconectarse. La frustración aumentó a medida que Kdor y sus compañeros de equipo luchaban por descifrar el mecanismo de su fuerza tan efectiva en otros escenarios. Era inútil aquí, cada intento fallido desencadenaba otra ola de drones obligándolos a dividir su enfoque entre la defensa y la resolución de problemas. Mientras tanto, el equipo de Albert llegó desapercibido observando el caos. Desde la distancia, Albert evaluó rápidamente la situación, formulando un plan mientras el francotirador proporcionaba cobertura. Albert y el técnico se acercaron a la baliza al amparo de la oscuridad, usando la destreza de los insectos y la profunda comprensión de Albert de la mecánica. Comenzaron a trabajar en la cerradura con calma y precisión. Kdor los vio demasiado tarde. «Están robando nuestra baliza», rugió cargando hacia ellos con sus compañeros de equipo de puntillas, pero el humano y el insectoide ya habían completado su tarea. La baliza fue liberada y el equipo de Ert se retiró rápidamente, usando sus esfuerzos coordinados para evadir la persecución. El tramo final fue una carrera contra el tiempo. El grupo de Kdor, impulsado por la desesperación, trató de alcanzarlo, pero su imprudencia anterior los había dejado vulnerables. Estaban empantanados por lesiones y recursos agotados, mientras que el equipo de Albert se movía como una máquina bien engrasada. El liderazgo humano había convertido a un grupo heterogéneo de reclutas en una unidad cohesionada, y su victoria fue sellada cuando cruzaron la línea de meta con la baliza en la mano. Cuando la simulación terminó, los reclutas se reunieron en la arena. Su agotamiento se vio eclipsado por la adrenalina de la competencia. La expresión de Cade era una mezcla de ira y respeto a regañadientes mientras se acercaba a Albert. «Tuviste suerte», murmuró, aunque su tono carecía de su veneno habitual. Albert simplemente asintió sin ofrecer ninguna refutación. Los resultados hablaban por sí solos y no había necesidad de regodearse. La lección estaba clara. La fuerza por sí sola no era suficiente. Era la adaptabilidad, la inteligencia y el trabajo en equipo los que definen la verdadera guerreros. Los días que siguieron a la simulación trajeron un cambio notable a la atmósfera en la academia. La victoria del equipo de Albert se había convertido en el punto focal de las discusiones entre los reclutas, no solo por la victoria en sí, sino por cómo se logró. El humano silencioso, cuya presencia inicialmente había pasado desapercibida para la mayoría, ahora tenía un aura innegable de respeto. Sin embargo, para Albert, nada de la rutina había cambiado. Cada día comenzaba temprano, lleno de simulacros, sesiones de estrategia y ejercicios de resolución de problemas, pero el éxito no era un destino, sino un proceso continuo construido sobre la consistencia y la adaptabilidad. Sin embargo, para Kdor, el aguijón de la derrota persistía como una sombra. Su orgullo había sido herido 2 veces, primero en la arena durante el desafío de levantamiento y luego durante la simulación, donde su fuerza bruta había sido superada por el pensamiento estratégico de Albert. El guerrero titánico, una vez la figura alfa indiscutible entre los reclutas, ahora encontró su posición cuestionada. No era una falta de respeto total. Pocos se atrevieron a provocarlo, pero los susurros y las miradas de reojo lo hicieron. Estaba claro que los reclutas habían visto grietas en el infalible exterior del titanio. Decidido a recuperar su dominio, Kdor pasó cada momento libre entrenando más duro, su enorme cuerpo moviéndose como una máquina implacable por las instalaciones de la academia. Si su fuerza no había logrado entregar la victoria antes de eso, fue solo porque no se había esforzado lo suficiente. Esa era su razón, pero a pesar de sus rigurosos esfuerzos, la frustración de Cade crecía cuanto más entrenaba, más. Se daba cuenta de que la fuerza bruta no sería suficiente para vencer a Albert. Para derrotar verdaderamente al humano, Kdor necesitaba pensar mejor y sobrevivir a su rival, una comprensión que llenó su ego. La oportunidad de una confrontación decisiva llegó durante una sesión informativa matutina en el salón principal de la academia. El comandante VX, de pie en la plataforma de la plataforma, describió el próximo desafío: una prueba de fuerza, resistencia y pura fuerza de voluntad. Los reclutas tenían la tarea de transportar una serie de piezas de equipo pesado de un extremo de la arena al otro. El equipo variaba en peso y complejidad y cada recluta tendría que completar la tarea en sí, sin equipos, sin asistencia, solo determinación pura e ingenio. El anuncio fue recibido con una mezcla de anticipación y ansiedad. Las pruebas de la academia eran conocidas por su
Dificultad, y esta prometía no ser una excepción para Albert. El desafío era solo otro paso en el proceso continuo de demostrar adaptabilidad para Cate. Era el escenario perfecto para reafirmar su superioridad. Si había algo de lo que un titaniano se enorgullecía era de su fuerza. Cuando los reclutas se reunieron en la arena, el sitio frente a ellos era abrumador. Filas de maquinaria pesada, desde enormes reguladores de gravedad hasta intrincadas plataformas de armas, estaban alineadas bajo la deslumbrante luz del sol. Cada pieza estaba etiquetada con su peso y el nivel de habilidad requerido. Entre el equipo había una única pieza monstruosa de unidad de comando que pesaba más de 5 toneladas. Se destacaba de las demás. Su tamaño y complejidad la hacían parecer más un monumento que algo destinado a ser movido. Ningún recluta en la historia de la academia había intentado transportarlo. Durante esta prueba, estaba destinado a ser un apoyo psicológico. Barrera una forma de recordarles a los reclutas sus limitaciones. La sesión informativa concluyó con una simple directiva: mover tantas piezas como fuera posible en el tiempo asignado. Los reclutas susurraban entre ellos, elaborando estrategias y calculando sus límites. Sin embargo, Cdor solo tenía ojos para la unidad de comando. Si pudiera moverse, nadie, especialmente Albert, se atrevería a cuestionar su dominio nuevamente. Cuando comenzó la prueba, los reclutas entraron en acción. Algunos optaron por piezas más pequeñas y manejables, priorizando la velocidad y la eficiencia. Otros superaron sus límites al intentar cargar cargas más pesadas para maximizar sus puntajes. Albert abordó la tarea de manera metódica, seleccionando piezas que equilibraran el peso con la complejidad. Los movimientos de los humanos fueron deliberados, conservando energía y enfocándose en la técnica. Mientras que otros se esforzaron contra el peso de sus cargas. Albert usó palanca y equilibrio para compensar las limitaciones físicas. Cdor, mientras tanto, mordió su tiempo, movió algunas piezas más pequeñas para ganar impulso su enorme estructura, haciendo que las tareas parecieran fáciles. Sin embargo, su enfoque nunca vaciló de la unidad de comando. Cuando se anunció la mitad del camino, Cdor hizo su movimiento. La arena quedó en silencio mientras el titaniano se acercaba a la enorme estructura. Sus intenciones claras. Sus compañeros de equipo observaron con una mezcla de asombro y aprensión, sabiendo que incluso para un titaniano esta era una tarea casi imposible. Cdor cuadró sus hombros, sus músculos se tensaron mientras agarraba los bordes de la unidad con un gruñido gutural profundo. Comenzó a levantar el suelo, parecía temblar bajo la tensión el peso de la unidad, poniendo a prueba incluso su formidable fuerza. Lentamente, pulgada a pulgada, la unidad de comando se levantó su enorme volumen, proyectando una larga sombra a través de la arena. Estallaron vítores de los compañeros de Cade. Su fe en él se renovó. Sin embargo, cuando dio su primer paso se hizo evidente que la tarea era lejos de sobre el peso de la unidad. Cada movimiento se convertía en una batalla. La respiración de Cade se hacía pesada y trabajosa. Su enorme cuerpo temblaba bajo la tensión. El guerrero titánico siguió adelante. Su orgullo lo conducía más allá de sus límites. Pero a medida que pasaban los segundos, las señales de agotamiento se hicieron evidentes. Sus pasos se ralentizaron. Su agarre vaciló y la unidad de mando se tambaleó peligrosamente. Mientras tanto, Albert observaba la escena desde la distancia. El enfoque del humano no estaba en la lucha de Cade, sino en la siguiente tarea que tenía entre manos. No era arrogancia ni desdén. Era simplemente una negativa a distraerse. Albert se acercó a la última pieza de equipo de la lista. Un núcleo de energía más pequeño pero intrincado que requería precisión para manejarlo con manos firmes. Albert aseguró el núcleo y comenzó el viaje a través de la arena. Mientras Albert se movía, una conmoción estalló. Cade empujó más allá de sus límites. Se había derrumbado bajo el peso de la unidad de mando. La estructura se estrelló contra el suelo con un impacto atronador que envió una nube de polvo al aire. Los médicos corrieron al lado de Cade. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y frustración. El guerrero titánico, aunque ileso, yacía en el suelo. Su orgullo se hizo añicos cuando concluyó el juicio. Los reclutas se reunieron para conocer los resultados. El nombre de Albert fue anunciado entre los de mejor desempeño. El enfoque metódico del humano ganó respeto una vez más. Cdor, a pesar de su bravuconería anterior, estuvo notablemente ausente de la tabla de clasificación. El contraste entre los dos era que Stark uno dependía solo de la fuerza, mientras que el otro equilibraba la fuerza con la estrategia y la resiliencia. Mientras la multitud se dispersaba, Cdor se acercó a Albert. Su expresión era ilegible.
Una mezcla de resentimiento persistente y admiración renuente. Por un momento, se quedó en silencio. El peso de los últimos días lo presionaba. «Eres más fuerte de lo que pareces», finalmente dijo. Su tono fue moderado. Albert lo miró a los ojos y asintió. «La fuerza viene en muchas formas». El humano respondió simplemente. Credor no dijo nada más, pero el intercambio marcó un punto de inflexión. Comenzó la rivalidad que había definido sus interacciones. Para pasar a algo más complejo. El respeto, aunque tácito, había echado raíces y las semillas de la camaradería se habían sembrado. La prueba había demostrado más que solo capacidades físicas, había puesto a prueba la esencia misma de lo que significaba perseverar. Para Albert fue otro paso adelante. Para Cror fue el comienzo de la comprensión de que la fuerza por sí sola nunca era suficiente. Las secuelas de la prueba pesaron sobre la Academia de Defensa Galáctica. Los reclutas todavía vibraban con la adrenalina de la competencia moldeada por los resultados. Las discusiones sobre la prueba se extendieron por los pasillos, comedores y campos de entrenamiento. Para algunos fue un día de triunfo, para otros un recordatorio humilde de sus límites. Sin embargo, la narrativa que dominó cada conversación fue el choque entre Albert X y Credor, el humano y el titaniano, cuya rivalidad se había convertido en un espectáculo definitorio de la Academia. Albert pasó la noche como de costumbre, tranquilo, concentrado y alejado de la creciente charla. Sentado en la soledad del dormitorio, el humano revisó notas sobre los próximos ejercicios y tácticas. La prueba, sin embargo, el esfuerzo era solo otro paso en un viaje mucho más grande. Albert no estaba impulsado por el orgullo o el reconocimiento, sino por una tranquila determinación de sobresalir. La victoria no era algo para celebrar, sino más bien un punto de referencia para la mejora. El enfoque meticuloso del humano no dejaba lugar a la complacencia. En otro lugar, Credor luchaba con el peso del fracaso en sus aposentos privados. El titaniano miró su reflejo en la superficie pulida de las contras de su habitación. El rostro que lo miraba le parecía desconocido. Un guerrero cuya confianza había sido erosionada por dos derrotas consecutivas. Su mente repetía los eventos de las pruebas con un detalle insoportable. Cada paso en falso era una espina en su orgullo. La fuerza de Credor siempre había sido su rasgo definitorio. La base de su identidad. Verla flaquear contra alguien a quien había descartado como débil lo sacudió hasta la médula, pero dentro de esa confusión yacía la semilla de introspección. Credor, a pesar de toda su fanfarronería, no era tonto. Reconoció que el éxito de Albert no fue suerte o circunstancia, fue el resultado de la preparación de la estrategia y una voluntad inquebrantable. Estas eran cualidades que había pasado por alto en su enfoque único en la fuerza bruta. Por primera vez Credor comenzó a cuestionar su enfoque no solo de las pruebas, sino de su papel como guerrero. Al día siguiente, el comandante VX de la Academia convocó a los reclutas al salón central para una sesión informativa. La sala enorme y abovedada resonó con los sonidos de los pies de Su Fling. Mientras los reclutas se reunían, pantallas holográficas parpadearon y cobraron vida proyectando los resultados de la prueba, junto con momentos clave capturados por los sistemas de vigilancia de la arena. La sesión informativa fue tanto una oportunidad de aprendizaje como una muestra del desempeño de los reclutas. La Fuerza Rex comenzó su voz dominante, silenciando los murmullos. Es más que solo la capacidad de levantar objetos pesados o dominar a un oponente. La verdadera fuerza radica en la resiliencia, adaptabilidad y la capacidad de trabajar como una unidad cohesionada. El juicio de ayer fue diseñado para probar más que los límites físicos, era una medida de su carácter y su capacidad de pensar bajo presión. Mientras el comandante hablaba, Albert se paró entre los reclutas escuchando atentamente. Credor, posicionado varias filas más allá, mantuvo su mirada fija en las pantallas de imágenes del juicio reproducidas en el fondo. Resaltando los momentos clave, se mostraron los éxitos iniciales de 14 seguidos de su lucha con la unidad de comando. La imagen de la estructura masiva cayendo al suelo provocó un murmullo colectivo de los reclutas. Luego vino la actuación de Albert, una clase magistral de eficiencia y precisión. El enfoque calculado y tranquilo del humano contrastaba marcadamente con la fuerza bruta de Cade, y la sala parecía contener la respiración mientras las imágenes concluían. VX dirigió su atención a Albert. «Capitán X», dijo dirigiéndose directamente al humano. Su actuación fue ejemplar, demostró no solo capacidad física, sino también la inteligencia y la compostura necesarias para tener éxito en situaciones de alto estrés. Bien hecho. Una onda de los aplausos se extendieron por el salón, tenues pero genuinos. Albert asintió en reconocimiento. Ofreciendo solo una sonrisa educada, el reconocimiento fue apreciado, pero no había satisfacción en pensar en los éxitos pasados. Los humanos se concentraron en lo que les esperaba. La mirada del comandante se desplazó hacia Credor de Titania VX. Continuó con su tono firme, pero no cruel.
Tu fuerza es innegable, pero la fuerza sin estrategia es un arma que se maneja sin un propósito. Aprende de esto. Adaptate. Un guerrero que no puede evolucionar se encontrará obsoleto. Las palabras golpearon a Crador como un martillo, pero no llevaban malicia. En cambio, eran un desafío, un llamado a superar sus limitaciones. El titaniano asintió con la mandíbula apretada con determinación. No tenía intención de permanecer a la sombra de Albert, pero ahora entendía que la fuerza bruta por sí sola no sería suficiente. Cuando concluyó la sesión informativa, los reclutas fueron despedidos. El salón se vació lentamente. El peso de las palabras de Rex permaneció en el aire. Albert no hizo ningún esfuerzo por interactuar con los demás y se escabulló para revisar el siguiente programa de entrenamiento, pero cuando el humano se giró hacia la salida, una figura familiar bloqueó el camino. Cor se quedó allí, su enorme cuerpo proyectando una sombra sobre el humano más pequeño. Por un momento, los dos no dijeron nada. El silencio entre ellos estaba cargado de tensión tácita. Luego, para sorpresa de Albert, Cdor extendió una mano. «Te lo ganaste». Cdor dijo con voz baja pero firme. «Victoria, el respeto, te lo ganaste». Albert estudió la expresión titánica y notó la sinceridad en sus palabras. Después de una breve pausa, el humano estrechó su mano. «También tú». Albert respondió, «Simplemente no lo ves todavía». El intercambio, aunque breve, marcó un punto de inflexión. La rivalidad que había definido sus interacciones comenzó a disolverse, reemplazada por algo parecido al respeto mutuo. El orgullo de Cade permaneció intacto, pero fue atenuado por una humildad recién descubierta. Albert, siempre pragmático, reconoció el potencial de camaradería en la búsqueda compartida de la excelencia. Durante las semanas siguientes, la dinámica entre Albert y Crador evolucionó mientras que sus interacciones aún estaban marcadas por la competencia. Ya no estaba impulsada por la animosidad, sino que se convirtió en una fuerza impulsora que los empujó a mejorar. Cdor comenzó a adoptar algunos de los métodos de Albert e incorporó la estrategia a su entrenamiento. Albert, a su vez, encontró valor en el impulso implacable y la destreza física de Cade. Juntos se convirtieron en aliados improbables. Sus fortalezas se complementaban entre sí de maneras que ninguno había anticipado. Cuando se acercaron las pruebas finales de la academia, el humano y el titaniano habían forjado un vínculo arraigado en el respeto mutuo. Estaban uno al lado del otro, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. El viaje había puesto a prueba a Ed. Sus límites habían remodelado sus percepciones y, en última instancia, redefinido lo que significaba ser fuerte. Al final, no se trataba de victoria o dominio, se trataba de crecimiento. Aprender de los fracasos, construir sobre los éxitos y encontrar fuerza. En unidad y mientras las estrellas de Vortal 7 brillaban sobre la academia, Albert y Credor se erguían como prueba viviente de que incluso los rivales más improbables podían convertirse en aliados en la búsqueda de la grandeza.